Hola chicos, bienvenido a la clase del curso de Historia Universal. En esta sesión vamos a desarrollar otro suceso más de lo que es la Guerra Fría, eh, eh, lo que es la guerra de Vietnam, un conflicto eh, nacional eh, que estalla pues posterior a la Segunda Guerra Mundial y posterior a lo que es la independencia de Indochina. Entonces aquí vamos a tener por ejemplo, que esa guerra nacional se va a convertirse pues con la intervención de las potencias extranjeras que estaban pues en plena Guerra Fría, ¿no? Lo que es la URSS y Estados Unidos que van a intervenir en este conflicto nacional. Entonces, una de las características de la Guerra Fría, como hemos dicho, ¿no? Que en la Guerra Fría se desarrollan conflictos nacionales, pero apoyados por las superpotencias, por la URSS y como también por Estados Unidos. Y en este caso vamos a tener lo que es la guerra de Vietnam que va a estallar pues a partir de 1954 hasta 1975, esta guerra, ¿no? Un promedio de 20 años de conflicto en esta parte del mundo, en lo que es el Asia Oriental, ¿no? O el Lejano Oriente. ¿En qué consistió la guerra de Vietnam? Entonces vamos a decir que es una guerra de liberación nacional del pueblo vietnamita, que el pueblo vietnamita estaba compuesto por obreros, campesinos, por la pequeña burguesía, la burguesía, y como también ya tenemos los comunistas, ¿no? Recuerda que en esta época estamos entre lo que es la expansión del comunismo y como también el apogeo pues del capitalismo, ¿no? Entonces aquí es una guerra de poder expulsar a los países de tendencia capitalista, ¿no? Por ejemplo, los países imperialistas de esa época, llámese el caso de Francia, de Japón y Estados Unidos, ¿no? Que estos países tuvieron pues influencia en la zona de Vietnam. Vale decir que Vietnam era pues colonia de estos países. Entonces, por ese motivo va a estallar pues la guerra de liberación. Entonces, esta guerra de liberación que se va a darse, pues ha sido pues un conflicto catastrófico para ellos, sino también su primera gran derrota para lo que es Estados Unidos, ¿no? Una de las derrotas donde un pequeño pueblo campesino lo va a derrotar, ¿no? Entonces, por ahí vamos a tener antecedentes de esta guerra. Si hablamos de lo que es la guerra de Vietnam, primero tenemos que hablar de este país llamado lo que es Indochina, ¿no? Recuerda que Indochina ha sido pues colonia del imperialismo francés. Estamos en el siglo XX, ¿no? ¿Qué había pasado en los siglos anteriores? En los países como Inglaterra o también como país como Francia, Estados Unidos, Alemania, entre otros más, se habían convertido en potencias imperialistas y se habían repartido el mundo. Y a Francia prácticamente había dominado Indochina. Por eso, los de Indochina, posterior a lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar su independencia, ¿no? Logrando su independencia en 1954. Pero vamos aquí. Indochina ha sido una colonia francesa. Luego, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, en 1940, eh, prácticamente Indochina es ocupado por quienes, por los japoneses. Entonces Japón tendría el dominio de esta región. Y recuerda que en la Segunda Guerra Mundial los países perdedores fueron pues Japón, Italia y Alemania, ¿no? Entonces, una vez que Japón ha perdido en la guerra, ¿qué es lo que va a pasar? Lo siguiente, chicos, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, Francia quería recuperar el control de Indochina, quería retomar, pero los de Indochina, influenciados ya con corrientes políticas como el nacionalismo, el socialismo, derrotarían a Francia en la batalla de Dien Bien Phu. Entonces, una vez derrotada en la batalla de Bien Phu, vamos a tener con respecto a lo que es algunos hechos importantes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, derrotado a Francia, Indochina va a lograr su independencia en 1954, mediante la Conferencia de Ginebra. Indochina, que era colonia de Francia, ahora independiente, se va a dividirse en tres partes o en tres países. Uno de ellos es Laos,
el otro es lo que es la zona de Camboya y lo que es Vietnam. En el caso de Vietnam, los vietnamitas se dieron un plazo de 2 años. ¿Para qué? Para que se puedan unificarse, ¿no? Para su unificación. Pero ¿qué es lo que va a pasar? No se va a llegar a ese acuerdo. Entonces, justamente como no se llega a la unificación, se van a dividirse, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los líderes en el proceso de la independencia de Indochina con respecto a Francia ha sido pues este señor Ho Chi Minh, ¿ya? Entonces, Ho Chi Minh es el líder que ha buscado la independencia de Indochina. Y este señor ha formado un partido político de carácter socialista. Ese partido político se llama el Viet Minh, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener pues a Ho Chi Minh como líder principal de lo que es la independencia de Indochina. Luego Indochina queda dividida en tres, como hemos dicho, Laos, Camboya y Vietnam. Ho Chi Minh se va a quedarse en Vietnam, principalmente en la zona del norte, y su partido político también. Muy bien, entonces aquí vamos a tener que posterior a esa independencia vamos a tener algunos hechos, ¿no? Por ejemplo, Vietnam va a quedar dividida desde el paralelo 17 en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Recuérdate que en las clases anteriores hemos abordado sobre la guerra de Corea. Igual Corea ha sido dividida en norte y sur. Lo que es Corea del Norte, ojo, ha sido pues de tendencia socialista con la influencia de la URSS. En cambio, Corea del Sur ha sido pues que de tendencia capitalista con influencia de Estados Unidos. Pero, chicos, ojo, lo mismo sucede en Vietnam, que Corea del Norte es socialista con apoyo de la URSS, con influencia de la URSS, y no solamente de eso, sino también recuerda que hay un país vecino que es socialista. ¿Quién? China. En cambio, lo que es Vietnam del Sur sería pues capitalista con influencia de Estados Unidos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar luego de la conferencia de Ginebra? Posterior a ello, se va a dividirse Vietnam en dos. Vietnam del Norte con su capital en la ciudad de Hanoi, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta, vamos a tener bien claro, ¿ya chicos? Por ejemplo, aquí Hanoi, lo que es la capital de Vietnam del Norte. Aparte de eso, el líder va a ser este señor Ho Chi Minh y su partido se llama el Viet Minh. Ahora hay una influencia de lo que es la URSS y la China. Pregunto, ¿qué significa la URSS, chicos? La URSS significa Unión Revolucionaria de Repúblicas Socialistas. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En cambio, Vietnam del Sur, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Vietnam con su capital en la ciudad de Saigon, influenciado, aquí vamos a tener de Estados Unidos y Francia, ¿no? Que eran aliados pues durante lo que es la Segunda Guerra Mundial, en la primera y como también es su aliado pues durante la Guerra Fría, ¿no? El líder que van a nombrar con influencia de Francia y de Estados Unidos va a ser pues Baudai, que luego sería reemplazado por Dinh Dien, ¿ya? Entonces vamos a tener con respecto a lo que es este proceso, ¿no? Posterior a ello, chicos, vamos a tener un pretexto. El pretexto es que en 1964 hay un incidente en lo que es Tonkin, en donde eh, se va a darse pues que una nave posiblemente de Vietnam del Norte, empezó pues a atacar a los destructores norteamericanos. Entonces por ahí justamente estas naves generarían el pretexto cuando en realidad este pretexto ha sido generado por Estados Unidos para intervenir en Vietnam. Una vez terminada la guerra, ¿qué pasó? Se dio a conocer de que ese incidente ha sido provocado por quién? Por Estados Unidos. Entonces Estados Unidos quería colonizar, pues no. El detonante ha sido pues el incumplimiento de Vietnam del Sur de a convocar a una elección para la reunificación, porque ellos habían dicho, no, vamos a reunificarnos, pero luego de 2 años, luego de la conferencia. Entonces, ¿qué pasó? Aquí vamos a tener pues que lamentablemente no se ha convocado y también hay abusos de quién, de Diem en el sur. Presidentes de Estados Unidos que intervienen en la guerra de Vietnam, chicos, vamos a tener, por ejemplo, el presidente, uno de ellos pues ha sido Kennedy, el otro ha sido Johnson, finalmente ha sido Nixon. El desarrollo de la guerra vamos a tener de la siguiente manera. En 1956 se creó el Vietcong, que es un partido político en la parte del sur, pero este Vietcong es de tendencia socialista. Es una organización guerrillera que recibe el apoyo de los de Vietnam del Norte y como también de la URSS.
Entonces por ahí no le gusta a Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos quiere el capitalismo para el sur. Entonces, frente a estas situaciones, Estados Unidos presiona a Vietnam del Sur para que estos convocaran a elecciones y de esa manera evitar pues el triunfo del comunismo. Pero lamentablemente no se va a desarrollarse y entonces ahí es cuando el presidente norteamericano John Kennedy interviene con militares y la resistencia pues lo van a dirigir ¿quiénes? Los de Vietnam del Norte. Ahora, recuerda que en esta época, en la Guerra Fría, lo que quiere Estados Unidos es ampliar su dominio territorial, ganar más colonias. Y para eso este presidente Kennedy, ¿sabes qué ha elaborado? Ha elaborado un plan de ayuda económica, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Tiene Estados Unidos, pero también tiene uno especial para América. Y en América, ¿qué hizo este Kennedy? Formó lo que es la ayuda económica llamado Alianza para el Progreso. Ese partido que se ha copiado a Acuña, ¿no? Entonces aquí el objetivo es luchar contra el avance del socialismo, esa era la intención, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que la resistencia dirigen los del norte, pero con apoyo de quién? De China, que era su país vecino, que ya había pasado por la revolución socialista, ¿verdad? Entonces ahora, no solamente China interviene en ese conflicto, sino se va a sumarse quién? La URSS. Es más, los del sur, los Vietcong, también se unen a ellos. Entonces, ¿qué hacen los del norte? Envían apoyo hacia lo que es el Vietnam del Sur. En Vietnam del Sur hay un partido socialista que el Viet Minh, que recibe armas, recibe instrucciones, recibe ayuda militar y económica de los del norte. Entonces hay un lugar por donde transitan, a eso se le conoce como ruta de Ho Chi Minh, ¿ya? Ahora, una vez dado eso, en 1964, el presidente Johnson y el Congreso de Estados Unidos se autoriza pues a realizar operaciones abiertas en Vietnam del Norte utilizando armas químicas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener en ese proceso el uso de qué chicos, por ejemplo, vamos a tener de armas químicas como el agente naranja y también de foliantes, ¿no? Entonces, frente a estas situaciones intervienen contra los del norte y el Viet Minh. Entonces, frente a estas situaciones vamos a tener un descontento a nivel mundial, ¿no? El mundo está bien mal, lo que es la guerra de Corea, de Vietnam. Es más, para 1969 muere Ho Chi Minh, que era el líder del Viet Minh. Entonces, ante ello, la opinión internacional, los mismos norteamericanos, están descontentos por la intervención militar que hace su país, ¿no? Entonces ahí es cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, Martin Luther King, que era pues un líder del movimiento hippie, encabeza pues movimientos contra la presencia de Estados Unidos en Vietnam. Entonces ahí es cuando Richard Nixon y el presidente Nixon que va a decir vamos a realizar lo que es la vietnamización, que significa que la guerra sea netamente Vietnam y vamos a retirar nuestras tropas de esa parte del mundo, ¿no? Entonces se iniciaría a retirar posteriormente con el Tratado de Versalles o la Paz de París, en 1973 se declara el cese de fuego y retiro paulatino de las tropas de Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa? Estados Unidos prácticamente a partir de 1933, frente a las protestas que hay y no poder ganar la guerra, tiene que retirarse. Y en 1975, ¿qué es lo que pasa? El gobierno del sur prácticamente fue derrotado y de esa manera, en 1975, se unifica Vietnam bajo un gobierno de carácter socialista y el presidente sería Tom Dung Tan. ¿Ya? Entonces, finalmente, Vietnam se unifica ya en 1975, luego de casi 20 años de guerra. Y vamos a tener consecuencias, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es la unificación de Vietnam, la otra es la que se ha demostrado que un pequeño pueblo, como es lo que es Vietnam, va a derrotar a Estados Unidos. ¿Y por qué motivos derrotó a Estados Unidos? Hay varias razones, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener lo que es el campo geográfico, ¿no? Clima del sitio, que no lo conocían los norteamericanos, además las enfermedades que había. Por eso justamente en esa época el Perú le vende a los norteamericanos lo que es el árbol de la quina. Y el árbol de la quina que contiene una quinina, lo que es la sustancia llamada quinina, que sirve pues para luchar contra las enfermedades de zonas tropicales, por ejemplo fiebre amarilla, lo que es malaria, que el ejército norteamericano que iba a Vietnam le atacaba, pero con eso se
defendía, ¿no? Entonces, prácticamente ha sido la guerra de Vietnam, chicos, muy bien, entonces nos vamos a ver en la próxima clase.